La insuficiencia cardíaca no es una enfermedad en sí misma, la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico, es la vía final común de todas las enfermedades cardíacas. Esto es algo que creo que todos lo tenemos bastante claro. Lo que no tenemos tan claro es que nuestro paciente comenzó siendo un enfermo del corazón, pero en la medida en que va desarrollando insuficiencia cardíaca, y en la medida especialmente que ésta va avanzando a sus etapas más avanzadas, la propia insuficiencia cardíaca va enfermando el resto del cuerpo. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad sistémica, ya sea por déficit de flujo, puede afectar al riñón, puede afectar al músculo esquelético, generando, llegando en sus etapas finales a la caquexia cardíaca, o por congestión a nivel hepático, a nivel esplácnico, a nivel pulmonar, o por las dos cosas. La insuficiencia cardíaca comienza siendo un enfermo, que es un enfermo del corazón, y termina siendo un enfermo de toditito el cuerpo. Y no estoy hablando acá de las comorbilidades que además puede tener el paciente, estoy hablando de la afectación de la insuficiencia cardíaca que enferma a todo el organismo. Es en este paciente entonces en el que vamos a hablar de la anemia y del déficit de hierro. El que no entienda al paciente de insuficiencia cardíaca con estas dos diapositivas que yo dije nunca va a poder encarar correctamente a un paciente con insuficiencia cardíaca, y tal vez una de las diferencias, de las muchas diferencias que tenemos los que hacemos insuficiencia cardíaca con las personas que se creen que tratar insuficiencia cardíaca es darle una ampolla de lasis intravenosa al paciente para deshincharle los miembros inferiores. Entonces vamos a comenzar con anemia entonces y vamos a tratar de tocar estos puntos que son definición, prevalencia, valor pronóstico, etiología y tratamiento. Definición. Para la Organización Mundial de la Salud, anemia es hemoglobina menor de 13 en hombres, menor de 12 en mujeres, y la prevalencia es muy variable porque depende de la definición. Hay registros o trabajos que toman la anemia menor de 13, otros de 12,5, otros 12, y después depende mucho también del grupo al que nos dirige. Si es un grupo mucho más enfermo, vamos a tener más anemia, si vamos a tener, probablemente estos valores que vemos por acá estén bastante aproximados. Creo que el concepto que hay que tener es que la anemia en los pacientes con insuficiencia cardíaca es frecuente. ¿Qué importancia tiene entonces? Niveles reducidos de hemoglobina están asociados en forma consistente con un aumento de riesgo de muerte y hospitalización en los pacientes con insuficiencia cardíaca, y esto surge de un metaanálisis de más de 150.000 pacientes. Y una vez que uno se plantea acá y tiene un paciente que tiene insuficiencia cardíaca y tiene anemia, uno se pregunta, ¿la anemia es causa de este aumento de mortalidad o es simplemente un marcador de que este paciente está más enfermo? Y esto es importante, porque si es causa, la corregimos y probablemente mejoremos al paciente. Si es simplemente un marcador de riesgo, ya es más dudoso que el tratamiento realmente sirva. Y tener en cuenta, antes de hacer el diagnóstico, que así como existe la hiponatremia dilucional, existe la anemia dilucional. O sea que no podemos diagnosticar anemia en un paciente que ingresó congestivo. El paciente tiene que estar euvolémico para que su valor de hemoglobina sirva del punto de vista diagnóstico. Una regla fundamental. La anemia en el paciente con insuficiencia cardíaca puede tener las mismas anemias que puede tener cualquiera de nosotros que estamos sentados acá. Por lo tanto, cuando un paciente con insuficiencia cardíaca tiene anemia, no hay que quedarse que la causa de su anemia es la insuficiencia cardíaca. Hay que buscar todas las causas primarias de anemia. Y recién, después de haberlas descartado todas, vamos a llegar a la conclusión de que su anemia está vinculada a su insuficiencia cardíaca. El diagnóstico de anemia en la insuficiencia cardíaca es un diagnóstico de descarte. No nos podemos comer enfermedades primarias, no podemos dejar a un paciente con un cáncer de colon pensando que su anemia está vinculada a su insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, lo primero que vamos a buscar siempre, por un tema de frecuencia, es la anemia ferropénica por pérdidas, y creo que para esto no hay que mandarlo al hematólogo. Creo que podemos arrancar nosotros valorando al paciente y después que esté diagnosticado, sí, vemos cómo seguimos. ¿Por qué el paciente con insuficiencia cardíaca tiene con frecuencia anemia? Bueno, hay una utilización defectuosa del hierro, hay una disminución en la absorción intestinal del hierro.
Después vamos a ver más adelante que la absorción del hierro ya es complicada en las personas normales, cuanto más en alguien que tiene un tubo digestivo congestivo y disfuncionante. Disminución de la producción de eritropoyetina, la insuficiencia renal acompaña la insuficiencia cardíaca de la mano casi en forma sistemática. Disfunción de médula ósea, citoquinas proinflamatorias, caquesia y el propio uso de los IECA a través de un mecanismo enzimático, a través de la hepcidina, también afecta la síntesis. Entonces, tratamiento. Después de descartar causas corregibles de anemia, si nuestro paciente con insuficiencia cardíaca tiene una hemoglobina menor de 12 gramos, ¿hay que corregirla? ¿Vale la pena corregirla? Entonces, habían hecho un montón de trabajos chicos con defectos de diseño y entonces finalmente se decidió hacer un trabajo grande para tratar de definir este tema. Entonces se hizo este trabajo que se llama RED-HF, muchos pacientes, multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, y se tomaron pacientes con hemoglobina entre 9 y 12 gramos por decilitro. Yo acá puse en rojo que el promedio fue 11.2, porque eso después lo vamos a utilizar en la discusión eventualmente. Porque si había unos cuantos pacientes que tuvieran hemoglobina 10, 10,5, seguramente había un montón de pacientes que tenían 11,8, 11,9. O sea que yo diría que en líneas generales este trabajo tomó pacientes con anemia leve, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta cuando saca las conclusiones finales. Los pacientes estaban muy sintomáticos, 2/3 de ellos en clase 3-4, y todos tenían insuficiencia cardíaca con FEBI disminuida. Todos tenían tratamiento completo de insuficiencia cardíaca, se aceptaba que tuvieran insuficiencia renal, por supuesto, si no, no entra nadie, pero con creatininas menor de 3. Y se aleatorizaban a darbopoetina alfa, que es un símil de la eritropoyetina o placebo, con el objetivo de estar arriba de 13 gramos de hemoglobina. Todos entraban con hierro normal, pero si en el correr del estudio era necesario, se los corregía. Resultados. Bastante rápidamente se logró el objetivo de tener las hemoglobinas dentro mucho mejor que cuando ingresaron, y un número bastante importante logró el objetivo de tener más de 13 gramos de hemoglobina por decilitro. La cantidad de hierro que fue necesario administrarlo fue similar en los dos grupos. Resultados. El objetivo primario de muerte o primer ingreso por insuficiencia cardíaca ocurrió igual en los dos grupos, o sea que el tratamiento de la anemia en estos pacientes, tomado así globalmente, no tuvo utilidad. Si bien mejoró los ingresos por insuficiencia cardíaca, esto fue compensado con el hecho de que fueron mucho más frecuentes los eventos tromboembólicos en general y los de stroke fatal y no fatal también. Y esto además es concordante con otro estudio que se hizo en pacientes con insuficiencia renal, diabetes y anemia, que es el estudio TREAT, que dio algo parecido. Como siempre, alguien cuando yo mostré esto por primera vez me dijo, ¿y si el paciente está anticoagulado? Y bueno, yo qué sé, no está en este estudio. Son esas cosas que uno después tiene que resolver en el consultorio, ¿no? Conclusiones de esta parte, entonces, la anemia debe ser buscada en forma sistemática, porque es frecuente, periódicamente, o sea, cada vez que le pedimos estudios al paciente hay que pedirle un hemograma. Es frecuente y es un marcador de riesgo importante, por lo tanto hay que buscarlo. Se define como hemoglobina menor de 12 gramos por decilitro en un paciente que se encuentra euvolémico, aunque tal vez sea clínicamente significativa con valores menores. Los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden tener las mismas anemias que cualquiera, por lo tanto hay que buscar la etiología y el estar vinculada a la insuficiencia cardíaca es siempre un diagnóstico de descarte. El tratamiento sistemático de todas las anemias en los pacientes con insuficiencia cardíaca, con FEBI disminuida y sintomática, con estimulantes del tipo la eritropoyetina, no está indicado, porque este estudio nos demostró que no era útil. Ahora, ¿eso significa que nunca se debe tratar una anemia vinculada a la insuficiencia cardíaca? Bueno, yo creo que no. Yo creo que en casos seleccionados, con hemoglobinas más bajas del promedio que vimos en este trabajo, que están sintomáticas, con clases funcionales bajas, en especial si tienen cardiopatía isquémica, con isquemia activa en los estudios funcionales, a veces con angina, yo creo que sí puede estar justificado el tratamiento con similares a la eritropoyetina. Y estos casos yo creo que tenemos que buscarlos, tenemos que estudiarlos y tenemos que tratarlos. Vamos ahora entonces a la segunda parte de la exposición, que es el déficit de hierro en el paciente con insuficiencia cardíaca. Está claro que si un paciente tiene anemia ferropénica, hay que tratar el déficit de hierro y la causa del mismo. Ahora, si el paciente no tiene anemia, ¿hay que buscar el déficit de hierro?
¿A quién de nosotros se nos ocurría hace algunos años pedirle cómo está el capital de hierro de un paciente en un paciente que no tiene anemia? A ninguno. O sea que esto es algo bien nuevo. ¿Es un hallazgo frecuente? ¿Tiene relevancia? Si aparece, ¿hay que tratarlo? Y esto me parece que es un diapositivo interesante. Todos tenemos muy claro la importancia trascendental que tiene el hierro como formando parte de la hemoglobina. De hecho, el hierro en su forma ferrosa, con valencia +2, es la que se une con el oxígeno con valencia -2 por déficit de gradiente a nivel del alvéolo pulmonar y lo transporta hasta los tejidos, donde por déficit de gradiente nuevamente lo libera. Eso lo tenemos muy claro. Pero el hierro cumple otros roles muy importantes en el organismo, y eso es lo que de repente no teníamos tanto conocimiento hace algunos años. Es importante en la difusión después del oxígeno por los tejidos, es importante en el almacenamiento y utilización dentro de los músculos, pues forma también parte fundamental de la mioglobina. El hierro es un elemento esencial para la vida, puesto que participa en prácticamente todos los procesos de oxidación-reducción, y los podemos hallar formando parte esencial de las enzimas del ciclo de Krebs dentro de la mitocondria, en la respiración celular y como importador de electrones en los citocromos. Está presente en numerosas enzimas involucradas en el mantenimiento de la integridad celular, tales como catalasas, peroxidasas y oxigenasas. O sea que la función del hierro en el organismo excede largamente su sola presencia en la hemoglobina, que ya es muy importante. Esto es un resumen más o menos. El capital de hierro del organismo anda en el entorno de los 4 gramos, el 65% se encuentra en la hemoglobina, 15% en la mioglobina, 20% en depósitos y el resto, una pequeña porción, está circulante, unida a la transferrina. La circulación del hierro entre los distintos compartimientos se hace de una forma muy eficiente. Es muy poquito el hierro que perdemos y es muy poquito el hierro que absorbemos. Solo el 10% del hierro que ingerimos es absorbido, y eso estamos hablando de tubos digestivos normales. Imagínense en los que tienen insuficiencia cardíaca. Uy, se me fue. Bueno, es transportado por la transferrina, que es una proteína sintetizada en el hígado. Normalmente unos 2/3 de la transferina circulante lleva hierro, la otra está libre. Y los depósitos de hierro para su rápida utilización son la ferritina y la hemosiderina. Por lo menos cuando yo era estudiante de medicina, cuando queríamos ver cómo estaba el hierro de un paciente, le pedíamos la sideremia. Bueno, la sideremia es un mal indicador de capital de hierro, y en todos los trabajos hechos con hierro en cardiología y en insuficiencia cardíaca, la sideremia ni siquiera la nombran. Lo que hay que pedir es ferritina y saturación de transferrina. Y acá también quiero agregar algo. Por lo menos en la española, en los rangos de normalidad que le ponen a la ferritina, le ponen creo que de 10 a 200, 300, y por lo menos en cardiología y en insuficiencia cardíaca se define déficit de hierro con ferritina menor de 100. O sea que si usted tiene un déficit por ejemplo, si usted tiene una ferritina de 70, 80, en los rangos que da el laboratorio le va a figurar como que fuera normal, pero no es normal. Para ser normal tiene que estar por encima de 100. Y si está entre 100 y 300, ahí hay que ver el porcentaje de saturación de transferrina, que si es menor de 20 tiene un déficit relativo o un déficit funcional. O sea, hay hierro, pero no se lo está utilizando correctamente. Los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen una alta incidencia de tener bajos los niveles de depósito de hierro. Las cifras también son variables, como veíamos con la anemia, pero se encuentra frecuentemente, aunque debo reconocer que en mi práctica lo encuentro menos que lo que dicen los trabajos, pero aparece, vale la pena buscarlo. Los pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen hierro bajo, según los criterios que dijimos, con o sin anemia, tienen peor clase funcional, menor umbral aeróbico, mayor fatigabilidad y menor tolerancia al ejercicio. También hubieron una serie de pequeños estudios que demostraron que era útil reponer hierro, pero se quiso diseñar estudios con mejor diseño y más volumen, y eso es lo que ahora vamos a mostrar. Estudio FER-HF, un estudio multicéntrico, prospectivo, doble ciego, aleatorizado. Se tomó pacientes sintomáticos de clase 2 en adelante, todos con FeBI disminuida, sin anemia, con déficit de hierro, tal cual lo definimos anteriormente, y todos tenían tratamiento completo por su insuficiencia cardíaca. El 80% estaban bien sintomáticos,
el promedio de hemoglobina era 11,9, o sea que se podría decir que no tenían anemia. Tenían una caminata de 6 minutos de 270 metros y la fracción de eyección promedio era de 31%. Se le autorizaron 2-1 tratamiento con carboximaltosa férrica o placebo. Y acá hay que hacer una salvedad. La forma de hierro que se utilizó en este trabajo y en el trabajo que voy a mostrar después es la carboximaltosa férrica. No es la que disponemos en la Asociación Española, ni es la que disponen ninguna mutualista que yo conozca. Sí está disponible en el mercado si uno la compra particular y tiene un costo que se podría decir que es alto porque cuesta entre 5 y 10 mil pesos la ampolla, pero yo quiero aclarar que cualquier tratamiento farmacológico que utilicemos en este momento, una estatina altas dosis, ibravadina, sacubitril valsartán, cualquier droga su tratamiento anual es mucho más alto que este, ni hablar lo que cuesta cualquier estudio imagenológico, invasivo, lo que sea, que a veces los hacemos solo para mejorar calidad de vida. O sea que en realidad yo creo que no es caro. ¿Cuál es la gran ventaja de la carboximaltosa férrica? Se pueden dar 500 miligramos o 1000 miligramos en bolo, en una sola dosis, en unos pocos minutos, no da hipotensión y no da ningún tipo de alergia. Lo que nosotros disponemos, que es el hierro sacarato, son ampollas de 100 miligramos que se puede dar una sola por vez, que hay que darla diluida en 100 mililitros en media hora, o sea que para darle a un paciente 1000 miligramos de hierro hay que hacerlo venir 10 veces, tiene que estar una hora acostadito, hay que poner un enfermero que le ponga una vía, que le ponga una tubuladura, que espere una hora que le pase, y además son 10 semanas que demora en hacerse una corrección que se podría haber hecho en 5 minutos. Por lo tanto, en todo el mundo ya entendieron que esto es muy costo efectivo, pero a veces esas cosas acá nos cuesta que los administradores no nos las lleven. Como todo, ¿qué utilizaremos en caso de utilizar? Y bueno, el que pueda pagarla utilizará en el otro usaremos lo que podemos usar. En este protocolo, este trabajo se hicieron 200 miligramos por semana, hasta lograr la normalización de los depósitos y luego se le fue dando a los que le hacía falta. Los objetivos, tanto primarios como secundarios, están vinculados a calidad de vida. Además es un estudio corto de 24 semanas en el cual lograr mejoría de la mortalidad es imposible con ninguna cosa que se haga. Los objetivos secundarios son también de calidad de vida, pero es la medición en vez de hacerla a las 24, o sea, a las 4 y a las 12, ver cómo fue el desempeño en la caminata de 6 minutos y los cuestionarios que se utilizaron para calidad de vida son muchos de los que se usan habitualmente. Y los resultados de este estudio mostraron que mucho más pacientes en el grupo tratado que en el placebo se manifestaron sentirse mejor o mucho mejor luego de 24 semanas. Mucho más pacientes en el grupo tratado mejoraron su clase funcional. Hubo un incremento significativo en los metros caminados en la caminata de 6 minutos y esos mismos resultados se observaron a las 4 y a las 12 semanas. Los mismos resultados se observan en pacientes que tenían o no tenían anemia y no hubo incidencia, como era predecible, en mortalidad, ingresos o eventos adversos. Hubo una tendencia a una menor incidencia de primer ingreso, pero es un estudio post-hoc de subgrupos que tiene un valor muy relativo. Luego se diseñó el estudio Confirma-HF, que lo que busca es confirmar, a ver si los resultados de este estudio son reales, y además le hizo un seguimiento un poco más prolongado, hasta 56 semanas. También es un estudio prospectivo, multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, y se utilizaron los mismos rangos de ferritina que ya habíamos visto a los efectos del diagnóstico, o sea, ferritina se me fue. Del punto de vista diagnóstico se utilizaron las mismas cifras, ferritina menor de 100 o saturación menor de 20, aunque el 90% de los pacientes estaban adentro de este grupo. Se utilizó también la carboximaltosa férrica, que el nombre comercial es Ferri Inject, el que se vende, el original y que se vende acá en Uruguay. 10 miligramos equivale a 500 miligramos. Al grupo placebo obviamente se administraba suero. Y hubo una fase de corrección y una fase de mantenimiento. El promedio de hemoglobina en ambos grupos fue de 12,4, o sea que no tenían anemia, y el promedio de ferritina fue de 57 nanogramos por mililitros. Objetivo primario, cambio en la distancia de la caminata a 6 minutos a las 24 semanas. Objetivos secundarios, clase funcional, score de fatiga, índice de calidad de vida, caminata 6 minutos en la semana 6, 12, 24, 36 y 52.
ingresos por cualquier causa, de causa cardiovascular o por descompensación por insuficiencia cardíaca, tiempo al primer ingreso y tiempo hasta la muerte de cualquier causa o causa cardiovascular. Objetivos primarios: mejoró significativamente la distancia de la caminata en 6 minutos a la semana 24, dada por un aumento en la distancia de la marcha en el grupo tratamiento versus a una disminución en el grupo placebo. Y los objetivos secundarios: mejoró la distancia en la caminata a las semanas 36 y 52 y hubo una mejoría en índices de calidad de vida. También ingresaron menos pacientes en el grupo tratado que en el grupo control, 32 contra 44. El número de ingresos, que son más que los pacientes, porque algunos pacientes ingresaron más de una vez, también fueron menos. El grupo tratado tuvo una disminución significativa del riesgo de ingreso por descompensación de insuficiencia cardíaca. La mortalidad por cualquier causa fue similar, no fue significativo, y la combinación fue mejor en el grupo tratado pero a expensas de ingresos, no de mortalidad. La ferritina sérica fue más elevada en el grupo tratado, eso es obvio porque le estuvimos administrando hierro. Y la dosis media que hubo que darle al grupo tratado fue 1.500 miligramos, o sea que si hubiéramos utilizado en este paciente la sacarato férrico, como utilizamos nosotros en la práctica habitual, hubiéramos tenido que hacer venir a este paciente promedio 15 veces a la institución a poner su suerito, etcétera, etcétera, que es un bajón. Imagínense en este que recibió 3.500, ¿no? En suma, cuando los pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática y deterioro de la FEBI, que tienen deficiencia de hierro, con o sin anemia, son tratados con hierro intravenoso, mejoraron su clase funcional, su calidad de vida e ingresaron menos en forma significativa. Los beneficios ya son evidentes a las 4 semanas del tratamiento, o sea que es rápido, y son sostenidos por lo menos hasta un año, que es lo que se siguió en el estudio. Fue demostrado con aporte de hierro intravenoso, porque algunos estarán preguntando, y bueno, yo le doy vía oral, ¿qué más? Vía oral, yo dudo mucho que tenga utilidad porque la absorción vía oral es muy errática y tampoco fue probado porque no se diseñó. Creo que está en marcha un estudio que está tratando de ver cómo va con vía oral. Se trata de un tratamiento de bajo costo, aunque esta ampolla sea un poco más cara, comparada con cualquiera de los tratamientos que hacemos, es muy bajo costo. No tiene efectos secundarios, o sea que no tenemos nada para perder. Entonces realmente es una pena no buscarlo y no tratar algo que mal no le vamos a hacer y hay buena chance de que sí le hagamos bien y a bajo costo y de una forma sencilla de administrar. Por lo tanto, la dosificación de ferritina y saturación transferrina deberían ser de rutina en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, con FEBI disminuida y sintomática, y se debe realizar en forma seriada. Gracias.